Y en nuestra mesa de debate virtual, Silvia Plaza, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, abogada en Mercurio Abogados. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José María Jiménez, es director general de Bantierra, jubilado ahora mismo. José María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y lo primero lo que queremos hacer es referirnos a los expedientes de regulación temporal de empleo. Se está haciendo un clásico en el análisis en la economía y a la ampliación aprobada de forma definitiva por los agentes sociales el martes de esta semana. El plazo de las actuales condiciones finaliza el 31 de este mes, es decir, en poco más de una semana, y las nuevas se prolongarán hasta el 31 de mayo en principio. Se mantiene el esquema del modelo vigente, pero hay algunas novedades, precisamente de esas vamos a referir y a analizar. Antes os pido una opinión, Silvia, un acuerdo esperado, necesario y que bueno, esperemos que sirva para mejorar. Sí, yo creo que era muy necesario y me alegro de que se haya llegado a un acuerdo, porque al final la situación no es todavía una situación igual a la que teníamos antes de encontrarnos en el estado de alarma y de todo lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Por lo cual pienso que hay que buscar soluciones y que en este caso pues hasta el 31 de mayo parece razonable. Lo único que sí que me preocupa es qué va a ocurrir con el tema del mantenimiento de empleo, porque con la incertidumbre que hay para las empresas y los negocios, pues veremos a ver lo que se puede cumplir y si hay que devolver prestaciones o cómo queda la situación, ¿no? José María. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Silvia. Necesario, imprescindible en estos momentos, pero también totalmente de acuerdo con ella. Me preocupa que quede al final y que hayan firmado los empresarios un poco con cierto temor por una interpretación respecto al tema de la cláusula de salvaguarda del empleo, ¿no? Que parece ser que al final tendrían que ser los jueces los que diriman si realmente hay que devolver todo, parte, y esto para mí es un problema. Claro, también es mejor tenerlo firmado que no tenerlo firmado, y consecuentemente yo creo que ahí los dos han hecho un poco la vista gorda para salvar un poco la situación y poder firmar antes del día 31. Pues si os parece, vamos a poner un poquito más de luz con un experto al que recurrimos habitualmente, como es Alberto Joven, responsable del Departamento Laboral de Enseico Asesores. Señor Joven, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Se mantiene intacta esa cláusula de mantenimiento del empleo? Ha sido lo más polémico, lo más difícil parece de llegar a un acuerdo, pero ¿cambia en algo con respecto al acuerdo que finaliza el 31 de enero? Lo primero que sorprende, o nos ha sorprendido a todos los que estamos estudiando durante tantos meses los ERTEs, es la celeridad, por fin, con la que se ha llegado a un acuerdo, pues bueno, 15 días antes, prácticamente 10 días antes de finalizar el plazo, lo cual celebramos, aunque estamos hablando de un borrador y de un acuerdo que no está plasmado todavía en el BOE. Es muy importante que quede esto claro, que el BOE, bueno, aquí hay un acuerdo con una serie de páginas, noticias en distintos medios, una nota de prensa oficial de Moncloa, pero no tenemos todavía el boletín oficial, ¿vale? En cuanto al tema del mantenimiento del empleo, pues todavía no hay una sentencia clara que diga cómo se debe afrontar. Tenemos ahora empresas que pueden tener un mantenimiento de empleo de 6 meses desde que recuperaron al primer trabajador. Tenemos empresas que han podido duplicar ese mantenimiento de empleo porque se volvieron a acoger a exoneraciones a partir del Real Decreto que salió el 30 de septiembre, y tenemos empresas que van a poder verse incrementado ese mantenimiento de empleo a partir del 1 de febrero. Entonces yo aquí uno de los comentarios más comunes entre todos los profesionales que nos dedicamos a la asesoría laboral es que necesitamos una concreción exacta de cómo gestionar ese mantenimiento del empleo de los 6 meses, porque realmente a fecha de hoy, pues bueno, no sé si que no les interesa dejarlo claro, pero no está claro al 100%. Los detalles están ahí, no está todavía en el boletín oficial del Estado, y esas dudas que tienen Alberto Joven y todo el gremio, digamos, de asesores laborales. 45 sectores ultraprotegidos, 3 más que en el anterior, pero también salen 3, unos 50.000 trabajadores más. Esto poco cambia, es decir, quien estaba protegido antes sigue estando ahora, excepto pues algunos trabajadores. Sí, vamos, prácticamente ahora a la hora de establecer ERTEs, si no es por medio del CNAE, el ERTE de impedimento o el ERTE de limitación nos abre mucho el abanico de poder acceder a ERTEs que tienen ciertas ventajas para la empresa. Y sobre todo uno de los temas más importantes, bajo mi punto de vista, es la protección del trabajador de que no consuma desempleos durante este tiempo hasta el 39 de mayo. Yo creo que es un tema muy importante de que las prestaciones de los trabajadores se vean íntegras, porque como ha dicho Silvia, el mantenimiento de empleo va a ser muy complicado
y muchas personas durante este año 2021 van a acceder al desempleo definitivo. Los ERTE se convertirán en ERES de extinción en algunos casos, y es muy importante que haya esa protección para que las personas acudan al desempleo sin la merma de que se consuman días en los días que han estado en ERTE. ¿Cómo veis estos asuntos, Silvia? ¿Cómo veis todo lo que está contando Alberto Joven y sobre todo pues esa prestación por desempleo, que también hay muchas dudas en las personas que están en ERTE? A mí lo que me preocupa y lo que me gustaría trasladarle a Alberto, si nos lo puede comentar, es un poco la inseguridad jurídica que tenemos desde que comenzamos la pandemia y que sigue en vigor. O sea, pienso que no puede ser que no sepamos todavía qué requisitos hay que cumplir del mantenimiento de empleo o muchas cosas en el detalle de lo que son la gestión de los ERTES, ¿no? Como ocurre en otras prestaciones también y en otro tipo de temas, pero que en este lo veo complicado, y me gustaría preguntarle a Alberto, bueno, reconocer la labor que se está haciendo por parte de los asesores de trabajar con este ánimo de incertidumbre y sin respuestas claras por parte de nadie, ¿no? Pero sobre todo saber si piensa que se está evolucionando un poco en que cada vez esté más claro el tema o todavía estamos igual que al principio, ¿no? ¿Realmente hay más seguridad o no? Lamentablemente, Silvia, en el primer Real Decreto teníamos un mantenimiento de empleo de 6 meses, en el segundo teníamos ya 2 mantenimientos de empleo de 6 meses y con este tercero vamos a tener 3 mantenimientos de empleo de 6 meses. Yo creo que con esto te respondo. Realmente el primer mantenimiento de empleo, bueno, parecía claro que comenzaba a contar desde la recuperación total o parcial del primer trabajador. A partir de ahí salió otro mantenimiento de empleo y realmente estamos hablando de mucho dinero en empresas, bueno, en una pyme pues lo puede acusar mucho, pero en una empresa de cierta envergadura, pues una empresa de 30, 40 trabajadores, cuidado que las exoneraciones pueden ser mucho dinero y ese incumplimiento puede suponer, bueno, pues tú, Silvia, conoces casos de concursos de acreedores, estás muy metida en esos temas y tú sabes que una devolución de exoneración de cuotas de X meses de una empresa de 30 trabajadores puede suponer pues la pérdida de viabilidad total de la empresa. Entonces yo creo que ahí deberían tanto patronal como sindicatos sentarse y yo creo que incluso exigir realmente unos puntos muy claros en el boletín de cuáles, cómo y cuándo debe cumplirse ese mantenimiento de empleo. Yo creo que es un tema no a comentar, que no debería tener ninguna inseguridad y que debería ser un tema legislado, pero muy claramente. 3 tipos de ERTES en este acuerdo. No sé si ya estaba en el anterior, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, no sé si podemos relatar quién tiene derecho, qué empresa tiene derecho a presentar un expediente de regulación temporal de empleo. Yo te lo pongo muy, muy sencillo, Alberto. Si yo tengo una discoteca y no me dejan abrir la discoteca, es un ERTE por impedimento, ¿vale? No me dejan abrir, me acojo al ERTE por impedimento. Si yo tengo un bar y me cierran determinadas horas y no puedo abrir todas las horas que yo preciso o todas las horas de mi horario comercial, es un ERTE por limitación. Y si yo tengo una empresa la cual tiene una serie de pérdidas de productividad, económicas, etcétera, debido a la situación del COVID, pues me sigo acogiendo al ERTE por causas económicas o productivas, que ya salía en el Real Decreto 8/2020 de marzo, mediante el artículo 23, que limita o acorta un poco los periodos de consultas y demás de los ERTEs normales, y esos son principalmente los 3 principales ERTEs a los que nos podemos acoger. Es el ERTE top, digamos que no tiene ninguna bonificación en seguridad social, sin embargo el ERTE por limitación y el ERTE por exoneración sí. Y luego está también el ERTE, digamos, al que nos hemos referido anteriormente, de determinados CNAEs en base a la actividad que desarrolla la empresa. O sea, prácticamente tenemos un paraguas muy amplio para poder acogernos. La situación es pandémica, es mundial, y yo creo que aquí la administración tiene que tener una cierta lasitud para que las empresas se puedan acoger. Sí que quiero decir una cosa, y es que parece ser que en estos cambios de ERTE y en este nueva prórroga, las empresas, las asesorías, no tenemos que mandar nueva información al SEPE, y eso lo celebro, porque realmente el embudo y los problemas que están teniendo los trabajadores para cobrar en el SEPE y los problemas que se han creado
problemas informáticos, problemas de falta de presencia de personal, falta de contacto telefónico, ha sido tremendo y yo ahí celebro que eso se vaya poco a poco solucionando. José María, sí, ¿cómo ves? Precisamente quería hablar, tenía previsto hablar con Alberto de dos cuestiones. Una, el tema que parece ser que se agiliza la tramitación, que hasta la fecha pues ha sido larga, compleja, y que efectivamente las asesorías y todos los despachos habéis tenido que trabajar de una manera exhaustiva y a veces sin tener respuesta rápida y sin atención telefónica. Y en segundo lugar, tengo referencia de que algunas personas que conozco están todavía con problemas en el cobro de los ERTEs. ¿Qué referencia tienes en este sentido, Alberto? Sí, pues yo prácticamente, yo tengo, la ley de los porcentajes que me enseñó un compañero muy querido por mí, ya fallecido, que me metió la vena en sangre de la asesoría. La ley de los porcentajes dice que a mayor cantidad de trabajadores, mayor número de problemas. En una empresa que hay 10 trabajadores, yo estoy calculando más o menos un 20% de problemas en el cobro de las prestaciones, ¿vale? En una empresa de 10 trabajadores estamos hablando de 2, en una empresa de 185 pues estamos hablando de 40, que son muchos. A fecha de hoy sigue habiendo muchos problemas en los cobros de las prestaciones, sobre todo con el cambio de la normativa que hubo en octubre, que nos obligaron a las asesorías a volver a mandar todos los datos, de los mismos datos que habíamos mandado en marzo, los tuvimos que mandar en octubre. Hubo un colapso total en el SEPE de nuevo. Y hay gente que, pues hay de todo, José María. Hay gente que ha empezado a trabajar en junio y por activa y por pasiva ha enviado correos electrónicos al SEPE, ha intentado llamar al SEPE para que no le paguen más. Sí. Y hay gente que sigue sin cobrar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo tengo casos de empresas concretas que, que 10 trabajadores cobran y 2 no. Y en otras empresas, pues que unos cobran y otros no, siendo que todos están en el mismo expediente y que todos se mandan a la vez. Situación desde luego complicada. Queremos finalizar y algún apunte también, un detalle de ese acuerdo para los autónomos, porque ha habido varios acuerdos durante los últimos días para ampliar. ¿Qué ha cambiado en las prestaciones para los colectivos de los autónomos y a qué tienen que estar atentos? Muy brevemente. Hombre, importante y es un paso muy adelante, porque los autónomos es uno de los tejidos industriales que aguantan este país, y es la minoración de los ingresos a la hora de pedir la prestación. Antes se exigía que como mínimo se hubiera perdido un 75% de la producción económica o de los ingresos, y ahora nos vamos al 50%, ¿vale? Siempre contando en teoría con la comparación del último semestre del 2019, ¿vale? Es muy importante también, en este caso, hay muchas casuísticas en estos temas, y aunque estamos hablando genérico del 75 y el 50, ahora es el 50, pero es conveniente que el autónomo exponga su caso, vea su situación y se estudie personalmente para ver si es aconsejable acudir a la solicitud o no. Pues desde luego que es importante todos estos acuerdos que hemos intentado analizar y dar un poquito de luz con Alberto Joven del Departamento Laboral, responsable del Departamento Laboral de Seico Asesores. Señor Joven, gracias por estar aquí un día más. Muchas gracias, un placer. Bueno, complicado desde luego saber todo.